Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras. Vamos a empezar el plenario. Bien, ya tenemos los dictámenes de las dos ponencias. Vamos a empezar por el dictamen del programa fundamental y programa de acción. Así que llamamos al compañero o la compañera encargado de defenderlo que salga, suba al estrado y lo defienda en la tribuna. ¿Puedo quitar? Silencio, por favor. Sí, presidente, miembros y compañeras de la mesa, compañeros y compañeras, delegados y delegadas, buenos días a todos y a todas. Quisiera comenzar agradeciendo el trabajo y el esfuerzo de todas las personas que se han implicado en la elaboración de este programa de acción que se acaba de aprobar en la comisión y cuyo proceso de generación, creedme si os digo, que ha sido enormemente complicado. Ha durado más de 1 año y medio, interrumpido, partido por esta pandemia de efectos dramáticos, que ha obligado a posponer y repetir debates y actualizar finalmente en un tiempo récord las propuestas recogidas hace más de 1 año para tener en cuenta todos aquellos impactos y enseñanzas que la crisis sanitaria nos había puesto encima de la mesa. Quisiera destacar la gran participación que se ha dado al conjunto de la organización en la elaboración del texto y el intenso debate que ha tenido todos y cada uno de los puntos de las medidas y de los objetivos recogidos en el programa.
Ello se ha plasmado en el enorme consenso que hemos alcanzado y que ha permitido que este documento llegue al Pleno sin ninguna enmienda abierta. Los intensos debates y el también intenso trabajo ha dado como resultado un programa con un enorme potencial transformador de nuestra economía y de nuestra sociedad. Un programa con la capacidad de impulsar ese nuevo contrato social y medioambiental que propone el eslogan de este Congreso. Un programa que se divide en 6 grandes ejes y objetivos. El primero de ellos, la creación de empleo de calidad, recuperando los derechos. Se incluye aquí propuestas que reflejan claramente esa acción a la ofensiva que quiere desarrollar la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras y de las que se ha venido hablando y hablaba ayer nuestro secretario general. Proponemos medidas en este punto para acabar con el fraude en la contratación temporal, para abordar la lucha efectiva contra las nuevas formas de explotación laboral y, por supuesto, la reivindicación y la exigencia de derogar las 2 reformas laborales. Impulsar la semana de las 32 horas semanales es una de las medidas de vanguardia y de justicia que recoge el programa de acción, tras décadas de estancamiento en la jornada. El segundo de los objetivos, construir una economía más sostenible, eficiente y equitativa, se recoge aquí la necesidad de impulsar el sector industrial como base de nuestro crecimiento económico, un sector industrial fuerte y competitivo, que avance a esa ganancia de peso en el Producto Interior Bruto. Compañera, por favor, ¿queréis hacer el favor de callar? Muchas gracias, presidente. Decía que en el modelo de crecimiento que apuesta el programa de acción, apuesta por el desarrollo de un sector industrial fuerte y competitivo que avance el peso que tiene en el Producto Interior Bruto hacia ese objetivo del 20%. Para ello se necesita un pacto de Estado por la industria que fortalezca los factores que más inciden sobre el futuro del sector, con la I+D+I a la cabeza. Necesitamos también modernizar el sector de servicios, el turismo, la industria del turismo, un sector de gran influencia en nuestra economía, y conseguir también una construcción, un sector de la construcción sostenible, reforzando y sin olvidarnos del sector agrario reivindicado como un innegable sector esencial. Pero todo ello, compañeros y compañeras, abordando medidas efectivas frente a la crisis medioambiental, porque ello no es una opción, sino una imperiosa necesidad. Situamos aquí la transición ecológica y energética en el centro de las políticas, una transición justa, lo que implica no dejar a nadie atrás. Conscientes de que para tener bienestar económico y social, primero hay que tener un planeta sostenible. Y esto no solamente nos lo debemos a nosotros, sino también y sobre todo a las generaciones futuras. El tercer eje, bajo el título de la construcción de un estado de bienestar sólido, el programa incluye medidas de calado tanto en la parte de los ingresos como de los gastos. Tenemos que recaudar más y de manera más justa, para lo que necesitamos una reforma fiscal integral que haga pagar más a quien más tiene. Y tenemos que extender, compañeros y compañeras, y fortalecer el sistema de prestaciones sociales y de servicios públicos, sin los cuales, ha quedado claramente demostrado a lo largo de la pandemia, no hay progreso ni hay bienestar social. Proponemos un pacto por la sanidad, revertir la reforma de las pensiones del 2013, asegurar la financiación y sostenibilidad de un sistema público de pensiones, reforzar el sistema de dependencia y reivindicar y poner en valor el sistema de cuidados que recae esencialmente sobre las mujeres. El cuarto objetivo del programa de acción recoge nuestro compromiso por construir una sociedad en igualdad. Proponemos una batería aquí de actuaciones concretas para erradicar la discriminación que siguen sufriendo las mujeres en todos los ámbitos, en el laboral, en el social, porque, compañeros y compañeras, UGT es feminista y el programa lo reafirma claramente. Queremos una ley de igualdad salarial que acabe con la brecha retributiva que castiga a las mujeres, reparar las lagunas y las discriminaciones también en protección social que sufren las mujeres y, por supuesto, acabar con el acoso y la intolerable violencia machista que sigue enraizada de forma perversa en nuestra sociedad y que exige actuaciones drásticas y efectivas.
También, compañeros y compañeras, manifestamos nuestro absoluto rechazo a la explotación reproductiva que supone la utilización de mujeres con fines de gestación para otras personas. El programa incluye también medidas para avanzar en la igualdad real de todas las personas, grupos sociales o colectivos que padecen algún tipo de injusticia y de discriminación, desde los colectivos del LGTBI, personas con discapacidad, personas con SIDA, emigrantes, inmigrantes. Todos los colectivos, decía, que sufrían algún tipo de discriminación. Desde la Unión General de Trabajadores intentamos protegerles y luchar por ellos. Y, por supuesto, el programa incluye medidas dirigidas específicamente a las personas jóvenes, a nuestros jóvenes, para mejorar su inserción laboral, facilitar su emancipación y aumentar su participación en la sociedad, también en los órganos internos de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. El objetivo 5 aborda las políticas necesarias para construir una Europa más social en un mundo más justo. Proponemos actuaciones para impulsar una Europa de los derechos y solidaria, que también establezca, como proponemos para España, un contrato social renovado para toda la zona. Y proponemos medidas para hacer efectivos los objetivos de desarrollo sostenible. Todo ello sobre la base de una mayor cooperación internacional en la que nuestro sindicato desarrolla desde siempre una labor ampliamente reconocida fuera de nuestras fronteras que queremos potenciar. Por último, el objetivo 6 propone actuaciones para reforzar la democracia, con más diálogo y más participación. Queremos impulsar el diálogo social y la participación institucional de nuestro sindicato, que tan importantes frutos viene dando durante esta pandemia y también durante muchos años, que ha quedado ampliamente demostrado. Proponemos medidas para proteger la actuación sindical libre como garante de los valores democráticos y reconocida constitucionalmente. Y declaramos nuestro rechazo y propósito de lucha contra las crecientes actitudes fascistas que se han insertado en nuestro sistema social y político y que supone una amenaza real a nuestra democracia y al progreso mismo. Además de reivindicar, finalmente, el reconocimiento a las víctimas del franquismo, cuyos derechos y honor deben ser reparados plenamente. En suma, compañeros y compañeras, un programa extenso y potente que contiene un plan de trabajo muy exigente, pero también muy ilusionante, y que se ha visto mejorado con las enmiendas y con todo el trabajo que se ha venido realizando. Toca ahora, si este Pleno da su confianza al mismo, trabajar para llevar a cabo plenamente todas las propuestas y todo su contenido. En relación, y voy acabando brevemente, presidente, al programa fundamental, decir que la Comisión ha aprobado el texto del programa fundamental, que había llegado con un consenso pleno a la Comisión de Propuestas. Como sabéis, el programa fundamental es el documento en el que se plasma el cuadro de valores del sindicato y en el que se recogen las grandes líneas maestras que orientan las políticas concretas que se incluyen en los sucesivos programas de acción. En consecuencia, se trata de un documento que tiene vocación de permanencia en el tiempo y, en este sentido, lo lógico es que sufra pocas modificaciones en cada congreso, porque ese es su objetivo, que sea una guía estable y firme de la orientación de nuestra actuación en todos los niveles. También ha sido así en esta ocasión. No obstante, ha sufrido una remodelación, podemos decir, para integrar algunas circunstancias y adaptarse también a nuestra realidad actual. De un lado, se incorpora la actualización de nuestro ideario y de su formulación, que realizamos con ocasión al 130 aniversario de nuestra organización y que celebramos en el 2019, y de otro, para incorporar tanto el impacto de acontecimientos esenciales en los últimos años como la influencia de las nuevas realidades surgidas en el ámbito económico y social, o las que el sindicato debe dar respuesta estructural, al menos durante décadas, no al menos, sino durante varias décadas. Me estoy refiriendo al caso de la revolución tecnológica o la digitalización, que ha determinado cambios en las formas de producir, en las relaciones laborales y en el mundo del trabajo y en las condiciones de las personas. O de las transformaciones en el ámbito geopolítico y en la acción internacional, que ha implicado nuevas actuaciones como la puesta
por una agenda de calado como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El impacto de algunos de estos cambios, impactos esenciales de las últimas décadas, han llevado a nuestra organización a proponer un nuevo contrato social y medioambiental, tanto en España como en Europa, que se recoge en el programa porque con seguridad va a determinar nuestra situación en las próximas décadas. Creemos que este programa es, por lo tanto, continuista y renovado a la vez. Servirá para dotar de mayor consistencia a nuestras actuaciones fundamentales y a las concreciones que hagamos en el programa de acción. Yo, para finalizar, con el permiso del presidente, quisiera acabar como empecé, ¿no? Dando las gracias a todas aquellas personas que se han implicado fuertemente en la elaboración tanto del programa de acción como en el programa fundamental, a las personas que han participado en las comisiones de trabajo, en la comisión de enmiendas, a los miembros de la comisión ejecutiva que han estado ahí al frente trabajando duramente, y, como no, a los integrantes del Gabinete Técnico Confederal, cuyo trabajo, una vez más, pues es intachable y necesario. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañera. Vamos a proceder a la votación, lo vamos a hacer por tanteo. Si enciende la luz del plenario, podremos apreciar el resultado de la votación. Gracias. ¿Votos a favor del dictamen? Muy bien. Bajad la mano. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Aprobado por unanimidad. El siguiente dictamen que vamos a escuchar en el plenario se corresponde con normativa interna. Tiene la palabra el compañero encargado de defenderlo. Buenos días, compañeros y compañeras de la mesa, compañeros y compañeras delegados y delegadas al Congreso Confederal. En primer lugar, quería agradecer el trabajo desarrollado por los compañeros y compañeras integrantes de la ponencia. Hay que decir que ha sido un trabajo rápido, ágil. No sé si habremos batido el récord de trabajo en normativa interna en la larga historia de congresos confederales. También, obviamente, agradecer el trabajo de todos los compañeros y compañeras que han trabajado previamente y que han hecho, evidentemente, que el trabajo de la ponencia haya sido muy rápido y efectivo, tanto los compañeros y compañeras de la Comisión de Propuesta como todos los compañeros y compañeras que en los distintos organismos han trabajado los documentos. También agradecer, por supuesto, el trabajo que hoy han desarrollado los compañeros y compañeras del Gabinete Técnico de la Confederación y los compañeros y compañeras de la sala, que nos han facilitado mucho el trabajo. Bien, en relación al documento de normativa interna, como sabéis, hemos enmendado al documento de normativa interna que aprobó la Comisión de Propuestas. Por lo tanto, se hizo un trabajo previo ya en esa Comisión de Propuestas para aligerar y reordenar todo lo que era el texto de normativa interna para hacerlo más ágil y más accesible. Lo que hemos hecho en este proceso de enmiendas ha sido mejorar ese texto que ya se trabajó en la Comisión de Propuestas y que aprobamos en el Comité Confederal. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido fundamentalmente intentar evitar duplicidad, repeticiones de texto que se producían tanto en estatutos como en normativa interna, y para hacer un documento mucho más ágil, como he dicho, mucho más accesible y mucho más eficaz. Hemos sacado de normativa interna los reglamentos que, como sabéis, ahora pasarán a aprobarse por el Comité Confederal, exceptuando el reglamento de funcionamiento del propio Comité Confederal y el de la Comisión de Evaluación del Código Ético. Esto, evidentemente, nos va a permitir tener una organización con mayor capacidad para adaptarse a los cambios que se produzcan durante los 4 años que dura un mandato. El hecho de aprobar todos nuestros documentos en estatutos en determinados momentos nos encorsetaba y dificultaba que en una sociedad en la que los cambios se producen de manera vertiginosa y afectan profundamente en muchos casos a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, no tuviéramos capacidad para
sobre todo nuestros documentos en materia de normativa interna, poder adaptarlos con suficiente agilidad. También destacaría que hemos reordenado el sistema de cuotas con el objetivo de acercarnos más a la realidad del sistema productivo y al mercado de trabajo y, evidentemente, con el objetivo de que los trabajadores y las trabajadoras, evidentemente, elijan nuestra opción sindical, la opción sindical que representa la Unión General de Trabajadores, porque recoge sus aspiraciones y, evidentemente, es la mejor opción para la defensa de sus intereses, pero también, evidentemente, porque desde el punto de vista de la cuota también es atractiva y permite tener un abanico que facilite que todos los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su situación laboral, puedan afiliarse a la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras. Destacaría que hemos incorporado una cuota joven, una cuota para los y las estudiantes menores de 25 años sin ingresos, una cuota de €1 que consideramos que va a facilitar y que va a ser un incentivo también para que los compañeros y las compañeras jóvenes se incorporen al mercado, se incorporen a la Unión General de Trabajadores. También en el documento de normativa interna nos abrimos a la sociedad, reflejando en nuestra normativa interna, no porque no lo hiciéramos antes, yo creo que lo reafirmamos en este documento de normativa interna, nuestro compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas. Nosotros somos un sindicato abierto a la sociedad, abierto a los trabajadores y las trabajadoras. Rendimos cuenta, por supuesto, a nuestros afiliados y a las afiliadas, pero evidentemente la sociedad en su conjunto nos mira y, por lo tanto, esa necesidad de transparencia y de rendición de cuentas tenemos que reforzarla. Y también, en último lugar, hemos actualizado nuestros instrumentos de acción, tanto en relación con los jóvenes y la organización RUGE, también en relación a mujer y nuestro objetivo para avanzar en una sociedad en la que no haya desigualdades entre hombres y mujeres y luchemos contra la lacra, efectivamente, y erradiquemos la lacra de la violencia de género, también en la acción LGTBI y también en relación a las personas trabajadoras más vulnerables y las personas trabajadoras migrantes. Por lo tanto, actualizar nuestros instrumentos de acción para atender de una manera más cercana y directa a las necesidades y demandas de todos los grupos y colectivos en nuestra lucha por una sociedad más justa y respetuosa en la diversidad. En la ponencia hemos tratado 143 enmiendas, se han asumido 77, han decaído 44, han sido denegadas 2 por una amplia mayoría, por tanto, no viene ninguna enmienda a este plenario. Se han subsumido 4 y se han transaccionado 16 enmiendas. Y, finalmente, el texto de la ponencia se ha aprobado por unanimidad. Nada más. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Cino. Vamos a proceder a la votación. Luces. La luz, por favor. Gracias. ¿Votos a favor del dictamen? Bajar la mano. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda aprobado por unanimidad. Bien, el último dictamen es un dictamen relativo a la ponencia de estatutos que, como sabéis, requiere la mitad más uno de los delegados y delegadas en su aprobación, pero, no obstante, vamos a proceder a la votación del mismo modo y solo en caso de que hubiera dudas, pues procederíamos al recuento. Compañero que tenga que defender el dictamen de la ponencia de estatutos, por favor, que tome. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Reiterar, como se ha dicho por parte de los dos compañeros anteriores, los agradecimientos a todas las personas, afiliados y delegados que han participado en este proceso largo de elaboración de enmiendas que ha llegado justo al Congreso y a la Comisión de Estatutos. Por tanto, es un trabajo de mucha gente, de tiempo, también a los equipos del área de organización que han facilitado la tarea de una manera importante. Y paso ya brevemente a
resumir algunos de los elementos principales del dictamen, de lo tratado en la comisión. En primer lugar, decir que se han tratado 150 enmiendas, de las cuales se han asumido 82, han decaído 48, denegadas 4 por amplia mayoría, subsumidas 2 y 14 transacciones. Y el texto final del dictamen en la ponencia se ha aprobado por unanimidad. Y algunas de las cosas que figuran en el dictamen son las siguientes. Este dictamen expresa la voluntad de colocar a la UGT en una posición de vanguardia en la lucha por la igualdad, haciendo nuestra la reivindicación de que lo que no se nombra no existe e incluimos expresamente en el nombre de la organización a las mujeres. Si el Congreso así lo considera, a partir de hoy seremos la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España, manteniendo el acrónimo UGT. Se ha hecho también un proceso de aligeramiento y reordenación de textos para hacerlos más accesibles y ágiles. Y se ha dicho antes también, en normativa interna, una gran parte de los reglamentos serán directamente aprobados por el Comité Confederal. En tercer lugar, se retoma el orden descendiente en la celebración de los congresos. Sabéis que en el anterior congreso hicimos un cambio, pues ahora también, y a tenor y después de la experiencia de todo este tiempo, la Comisión propone retomar el orden descendente anterior de los congresos. Se crea también la conferencia organizativa. El Comité Confederal convocará una conferencia organizativa a mitad de mandato en la que se tratarán asuntos de política interna y de organización. Las conclusiones de esta conferencia podrán consistir en propuestas de modificación de textos normativos, así como planteamientos organizativos internos. Luego se trasladarán o bien a la Comisión de Propuestas, a la Comisión Ejecutiva Confederal o al Comité Confederal, según cuáles sean los requisitos para ponerlos en marcha. De esta conferencia organizativa serán miembros la Comisión Ejecutiva Confederal y delegaciones elegidas en los comités de las federaciones y de las uniones de comunidad autónoma. Y su composición, procedimientos de trabajo y plazos se fijarán en la convocatoria en condiciones similares a las que tenemos establecidas para los congresos. También se produce una reordenación del sistema de cuotas, permitiendo una actualización más flexible y adecuada a la realidad de cada momento, dejando en el texto de estatutos únicamente la tipología de las mismas. Y las cuantías base aparecen en normativa interna, siendo este texto susceptible de modificación o adaptación por el máximo órgano de la Confederación, que es el Comité Confederal. También se crea una cuota para jóvenes estudiantes menores de 25 años que no tengan otros recursos. La cuantía se va a decidir en el Comité Confederal. Aquí, como esta formaba parte de una transacción, quiero comentar también de que la cuantía inicialmente que se prevía era de €1. Pero, obviamente, esto, tal como acabamos de plantear, ya lo decidirá el Comité Confederal. Por tanto, efectivamente, vamos a disponer de una cuota para jóvenes estudiantes menores de 25 años y que no tengan otros recursos. Y para el ámbito confederal y las uniones territoriales también se aprueba que el cálculo de los mandatos se realizará en base a las cantidades efectivamente satisfechas
por cada organización, divididas por la cuota básica confederal de cada año del periodo certificado. Para los ámbitos federales, el modelo no se modifica. Bueno, estas son, resumidas, algunas de las propuestas que contiene el dictamen y para el que os pido la consideración al Pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, Frederic. Bueno, vamos a proceder a la votación exactamente como antes. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Bueno, hay una abstención. Se levante. Queda aprobado casi por unanimidad. ¿Cómo que no? Bueno, creo que no se abstenía, entonces es por unanimidad. Bien, quiero que sepáis que no hemos repartido los dictámenes porque básicamente lo que pretendemos es evitar, aparte del consumo de papel, pues cualquier riesgo de contagio innecesario. Todos los dictámenes están en la APP del Congreso. Ha llegado una resolución que tiene que ver con los procesos de expediente de regulación de empleo que está sufriendo el sector financiero y va a salir a defenderlo al plenario, compañero del sector bancario. Cuando quieras, puedes salir. Buenos días a todos y a todas. Propuesta de resolución presentada por el sector financiero de la UGT. En este 2021 y tras la pandemia que ha azotado ferozmente a toda la población mundial, nos encontramos de nuevo ante la avaricia sin fin del capitalismo, que, aprovechándose de las debilidades del sistema, realiza una vuelta de tuerca más a la clase trabajadora en el sector de la banca de este país. En este sector, los trabajadores y trabajadoras luchamos por nuestros derechos laborales con el hándicap de tener a la opinión pública en contra. Somos vistos por la ciudadanía como trabajadores privilegiados y en algunos casos hasta ni se nos ve siquiera como trabajadores, se nos ve como banqueros. Una visión interesada que satisface a los auténticos banqueros, que escondiéndose tras los que ponen la cara de su trabajo, confunden a la ciudadanía para que culpe a los trabajadores y trabajadoras de las malas artes de sus directivos. No es más que una estrategia para romper la solidaridad y el apoyo de la ciudadanía y del resto de trabajadores y trabajadoras hacia sus colegas de este sector, y así poder recortar, con el beneplácito de la sociedad, los derechos laborales legítimamente conseguidos. Tanta fuerza ha cobrado esta estrategia hasta el punto que, aun habiendo sido catalogados los trabajadores y trabajadoras esenciales durante los momentos más duros de la pandemia, siguen habiendo reticencias a nombrarlos cuando se realizan agradecimientos a los y las esenciales. Desde UGT decimos bien alto que los trabajadores y trabajadoras del sector financiero no son unos privilegiados, pues sus derechos laborales no tienen su origen en ningún privilegio, sino en la lucha obrera que han arrancado esos derechos con sangre y sudor a las patronales. Y, por lo tanto, todo el apoyo del sindicato hacia los trabajadores y trabajadoras de este sector. Desde 2008 se han destruido en el sector más de 100.000 puestos de trabajo de calidad, con contratación fija y con un buen convenio fruto de la negociación colectiva. Y ahora pretenden seguir destruyendo más miles de puestos de trabajo. Justifican que es por la crisis pandémica, mientras se están generando unos beneficios récord. Justifican que hay que reducir salarios para hacer las empresas más viables, mientras ellos se triplican sus sueldos millonarios. Justifican que las sucursales están sobredimensionadas de personal, cuando en España hay un empleado bancario por cada 264 personas, frente a Alemania, que tiene un empleado por cada 144, dejando a la sociedad en una situación de exclusión financiera en las zonas rurales y a la población de mayor edad. Una frase de Gandhi describe muy bien la situación en el sector financiero de nuestro país. En la tierra hay suficiente para cubrir las necesidades de todos, pero no lo bastante para satisfacer la avaricia de algunos. La negociación de estos ERES y de la modificación a la baja de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de este país se produce en un marco legal que la hace extremadamente desequilibrada
por no precisar, en último extremo, el acuerdo con los sindicatos para imponerla y 2, el control que se puede ejercer la Inspección de Trabajo que quedó seriamente afectado por la reforma laboral de 2012. Esta reforma laboral sigue vigente mientras no exista una verdadera voluntad de derogarla. Tal es la urgencia y necesidad de esa derogación que hasta el mismo Gobierno ha comprobado la ausencia de herramientas para frenar el vergonzoso comportamiento de los bancos y solo ha podido echar mano de un escrito de advertencia que ha sido enviado a CaixaBank y a BBVA. Por todo lo dicho, desde UGT reclamamos al Gobierno la implicación suficiente para poner fin a este vacío legal que permite destruir empleo sin autorización alguna a los bancos y a las empresas en general y derogar, por una vez, la reforma laboral de 2012 del PP. Gracias. Gracias a todos. Queda aprobada por aclamación. Ahora vamos a leer una nueva resolución de urgencia que acaba de llegarnos a la mesa. Lo hace la compañera secretaria de Palabras. Resolución de urgencia por una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. Según el Banco de España, la Seguridad Social debe al Estado más de 75.000 millones de euros. Es el resultado de varios años en los que los gobiernos, en lugar de hacer aportaciones de los presupuestos a la caja de las pensiones, como exige la Ley de Seguridad Social, han aportado fondos en forma de préstamos. Aún no se han derogado la reforma de las pensiones y el Gobierno, en sus compromisos con Bruselas, incluye diversas medidas que supondrían nuevos recortes en las mismas, entre los cuales atrasar la edad real de jubilación o aumentar el periodo de cómputo de la pensión. Los buitres, bancos y fondos de pensiones aprovechan la situación para exigir recortes en las pensiones, que alimentarían sus negocios, y desde el Gobierno se han apuntado varias ideas para bajar el gasto. Pero la realidad que se quiere ocultar es que durante años los sucesivos gobiernos han sacado dinero de la caja de la Seguridad Social para diversos gastos. El Tribunal de Cuentas ha cifrado que solo entre 1989 y 2013 el Estado sacó de la Seguridad Social 103.690 millones de euros para gastos que nada tenían que ver con las cotizaciones sociales. Sin estas sangrías de fondos, el sistema público de pensiones sería más que autosuficiente y tendría el futuro asegurado. El 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadores denuncia una vez más el mantenimiento de las reformas laborales que han provocado una rebaja salarial sustancial con grave afectación a las cotizaciones, lo que juntamente con las exenciones patronales suponen una reducción de las fuentes de ingreso. La derogación de las reformas laborales continúa siendo una exigencia elemental para reequilibrar la negociación colectiva y defender las pensiones. El 43 Congreso Confederal afirma la necesidad de exigir el cumplimiento del artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, que obliga al Estado a hacer las aportaciones necesarias para el sostenimiento del sistema público cuando sea necesario, y rechaza que en lugar de hacer aportaciones se hagan préstamos. Esta política lleva al endeudamiento artificial de la Seguridad Social. Es por todo ello que el 43 Congreso Confederal de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores se suma a la petición de realización de una auditoría pública. Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a saber dónde han ido a parar sus cotizaciones por años y años de trabajo. No se trata solo de una exigencia democrática y de transparencia elemental, sino también de cambiar las campañas interesadas en dar la imagen de una seguridad social en bancarrota y, al mismo tiempo, defender que el sistema de reparto en el que se basa nuestro sistema de pensiones es perfectamente sostenible, siempre y cuando no se le endosen gastos impropios, y es, además, el único que puede garantizar y blindar el futuro de las mismas. Valencia, 17 de mayo de 2021.
Bien, vamos a continuar con los trabajos del Congreso. El plazo para presentación de candidaturas a los distintos órganos confederales se cerró a las 11 de esta mañana. Han llegado las correspondientes candidaturas debidamente avaladas y con todos los requisitos exigidos por nuestros estatutos. Voy a pasar a su lectura. En primer lugar, la Comisión del Código Ético, que está conformada por los siguientes compañeros y compañeras: José Javier Cubillo García, Matilde Fernández Sanz, José Luis Zurdo Palomero como compañeros pertenecientes al sindicato afiliados y desde el punto de vista externo a la organización, Yolanda Sánchez Sánchez y Juan Risquete Fernández. Para la Comisión de Garantías, como presidente Andrés Mateos Hernández y vocales Sonsoles García Torres, José Manuel Vázquez Ribeira, Mercedes Teso Alonso, Severo García Pesquera, Montserrat Romero Gallardo y Javier Druet Álvarez. Para la Comisión de Control Económico, como presidenta Marisa Fernández Fernández y como vocales Jesús Armando Fernández Natal, María Jesús Orts Santos, Adolfo Quiñones González, Carlos Niño Arraizo, Beatriz Fernández Zaramalilea y Santiago Navas Fernández. Y para la Comisión Ejecutiva Confederal, Secretaría General Pepe Álvarez Suárez, Vicesecretaría General Cristina Antoñanzas Peñalba, Secretaría General de Organización Rafael Espartero García, Vicesecretaría General de Política Sindical Mariano Yacayosa, Secretaría de Recursos y Estudios Luis Pérez Capitán, Secretaría de Política Institucional y Políticas Territoriales Cristina Estevez Navarro, Secretaría de Salud Laboral Ana García de la Torre, Secretaría de Comunicación, Redes Sociales y Agenda Digital Salvador Duarte Soto, Secretaría de Políticas Sociales y Vivienda Ana Isabel Gracia Villanueva, Secretaría de Relaciones Internacionales Jesús Gallego García, Secretaría de Políticas Europeas Mari Carmen Barrera Chamorro, Secretaría de Formación Sebastián Pacheco Cortés, Secretaría de Gestión, Proyectos Adela Carrió Ibáñez y 3 secretarías confederales encabezadas por Diego Martínez Iser, Amparo Burgueño Luengo y Fernando Luján de Frías. El procedimiento para la votación va a ser el siguiente. Las urnas se abrirán a las 4:30 de la tarde. Serán 5 urnas que estarán en la zona de la cafetería. Permanecerán abiertas hasta las 19 horas. Quiero recordaros que hoy parece ser que efectivamente la comida la podremos realizar a las 2 de la tarde, sin demoras, y por tanto hay tiempo suficiente no solo para que a las 4:30 podáis ejercer el derecho a voto, sino para que a las 4, los que lo deseéis, podáis participar de la ponencia-conferencia que va a contar con las 2 vicepresidentas. Las papeletas para la votación, que contendrán evidentemente cada una de las candidaturas a cada uno de los órganos confederales, irán acompañadas, como es lógico, de una papeleta en blanco, cada una con su sobre correspondiente. Es imposible equivocarse. Se os va a facilitar en cada uno de vuestros asientos, de manera que saldremos de aquí, una vez concluya el plenario de la mañana, con las papeletas y los sobres en la mano. De manera que, si no hay alguna duda, yo creo que el tema es bastante claro. 4:30 se abren las urnas, se cierran a las 7, las papeletas se van a entregar en mano y, por tanto, ese va a ser el procedimiento para la votación. No hay establecido ningún orden de delegaciones en función de las 5 mesas que van a estar habilitadas, sino que, según a cada cual le venga y le parezca, en función de que esté más o menos ocupada una mesa u otra, puede votar libremente en cualquiera de ellas. Al final se registra claramente cada delegado acreditado en el Congreso y, por tanto, no hay mayor problema. Bueno, si todo esto queda claro, lo siguiente es que la compañera Mari Carmen Barrera salga al plenario y nos explique los contenidos fundamentales de ese acuerdo, preacuerdo, posible acuerdo que en materia de pensiones estamos todos deseando alcanzar. Cuando quieras, Mari Carmen.
Bueno, presidente, miembros de la mesa, compañeros y compañeras, voy a exponer muy brevemente los contenidos del acuerdo, resultado de la mesa de negociación que se abrió en noviembre, y deciros que el acuerdo contempla 16 medidas. Lo más importante, lo fundamental del acuerdo es que contempla la derogación de la reforma de pensiones de 2013. De hecho, este es el acuerdo de la derogación. Se acabaron los recortes en las pensiones. Además, hemos incluido en la negociación una nueva fórmula de revalorización para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones que recupera completamente la garantía de revalorización con la inflación pasada, como propusimos desde UGT, sin descuento en los ejercicios de inflación negativa. Y además, adicionalmente, cada 5 años revisaremos cómo va creciendo el poder adquisitivo de las pensiones, porque no queremos para nada que decaiga ese poder adquisitivo, la capacidad de compra de las pensiones. Algo que nos ha costado también mucho y que se incluye es la derogación del factor de sostenibilidad. Se derogará a la entrada en vigor de la nueva ley. Y además nos dotamos de un plazo de 12 meses para negociar un nuevo factor sobre la base de lo dispuesto expresamente en el Acuerdo de Pensiones de 2011. Estas dos medidas suponen la expresa vuelta al 2011, como tanto hemos reivindicado. Como decía Pepe ayer, derogación, derogación, derogación. El acuerdo, además, supone la superación y eliminación del déficit de la seguridad social actual y a futuros. El Estado se hace cargo de forma permanente de un amplio conjunto de gastos indebidamente cargados a la seguridad social. En los presupuestos generales del Estado de este año ya se contemplan 14.000 millones y adicionalmente en los años 2022 y 2023 se cargarán los 8.000 millones restantes con transferencias desde el Estado. Además, hay un amplio paquete de medidas para elevar la edad efectiva de jubilación, que supone un sistema de incentivos con elementos más positivos que negativos para trabajadores y trabajadoras, que mejoran y eliminan los recortes de la reforma anterior y, sobre todo, que suponen más ingresos para la seguridad social sin que haya recortes. Además, en la jubilación anticipada voluntaria se rebajan y mensualizan los coeficientes reductores actuales. La reducción mejora muy notablemente la situación actual y es tanto mayor cuanto más larga sea la carrera de cotización, algo que es propuesta de UGT. Se rebajan los coeficientes, además, de forma suplementaria, mucho más aún, para los que proceden desde el subsidio por desempleo. Cuando además la jubilación anticipada voluntaria se realice desde la cotización máxima, los coeficientes reductores se elevarán a lo largo de un periodo de 12 años y de forma simultánea a la subida de la pensión máxima, de forma que siempre el primer efecto, la aplicación del coeficiente, sea inferior al segundo, la subida de la pensión máxima. Esta es una garantía propuesta por UGT. Además, la jubilación anticipada involuntaria se rebajan y se mensualizan los coeficientes reductores actuales en línea con los de la jubilación voluntaria y un poco más aún en los últimos 6 meses de anticipación. Además, y muy importante, se amplían las causas de acceso al derecho a la jubilación anticipada a casi todas las causas de despido, algo que eliminó el PP y que ahora se recupera. También en la jubilación anticipada por razón de la actividad tóxica, peligrosa o desgastante, se reforma el reglamento para establecer un nuevo sistema basado en indicadores objetivos, transparentes y con participación de los agentes sociales. Se reforma también la jubilación demorada, que es el retraso voluntario de la jubilación, con un aumento y con nuevas modalidades de incentivos que supongo que todos y todos conocéis a estas alturas, y con una exención de las cotizaciones por contingencias comunes.
En cuanto a la jubilación activa, que es el trabajo voluntario compatible con la pensión tras la edad de jubilación, se aplicará a partir de un año tras la jubilación y antes de 12 meses se corregirán las diferencias existentes entre regímenes y sistemas especiales. En la jubilación forzosa se prohíben las cláusulas que establezcan en convenio la edad de jubilación inferior a los 68 años y se establece que las actuales cláusulas se mantendrán vigentes mientras los convenios actuales permanezcan con su vigencia. Además, importantísimo, se incorpora el nuevo sistema de cotización por ingresos reales en el RETA. Esto es una medida que supone una mejora importantísima de los ingresos de la Seguridad Social y además supone un incremento de las pensiones y de la protección social de las personas trabajadoras autónomas. Se establece un nuevo sistema de cotización basado en los rendimientos reales declarados fiscalmente. La implantación se aprobará en 2022 y sus efectos económicos se producirán de forma gradual a partir de 2023, durante un periodo transitorio que aún está por determinar. Otros temas incluidos en el acuerdo, temas de seguridad social y pensiones, es la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, que se aprobará en 6 meses la ley para ello. Y esto es una reivindicación histórica de UGT y, sobre todo, del personal de la Seguridad Social y una medida dirigida a mejorar el servicio y la gestión de la Seguridad Social. También se reconoce la viudedad para las parejas. De hecho, en el plazo de 6 meses se abordará la reforma legal a propuesta de UGT. Esta es una medida dirigida, sobre todo, a eliminar discriminaciones que afectan a las mujeres. Además, se clarifica el régimen que se aplica a las prestaciones de IT en los contratos fijos discontinuos, ya que se incluye en la normativa la fórmula de cálculo de la base reguladora, ya que actualmente es objeto de interpretaciones diversas por parte de la Seguridad Social, que en la práctica suponen que los trabajadores fijos discontinuos no tienen derecho a darse de baja porque no tienen prácticamente protección social. Esta es una reivindicación de UGT ya con mucho recorrido, sobre todo en los sectores de trabajadores del campo de Murcia, pero también afecta a esos trabajadores del campo de Cataluña y de Andalucía. Otra reivindicación importante es la cláusula de salvaguarda, donde se acuerda el carácter definitivo de la misma hasta que se jubilen todos los afectados. Para aquellos trabajadores y trabajadoras en situaciones contempladas en el acuerdo de 2011 que se podrán acoger a esta normativa de jubilación previa a ese acuerdo. Esto es una reivindicación de UGT también desde que el PP la reformó y acotó. También incluimos la cotización de becarios. Mirad, se acuerda que todas las prácticas laborales y no laborales, independientemente de si el promotor es público o privado, cotizarán a la Seguridad Social. Es una medida de claro impacto sobre los jóvenes. Y por último, la última medida, la 16, se incluyen también los convenios especiales al sistema de atención a la dependencia. En 6 meses se realizarán los cambios normativos que habiliten a la financiación pública de los convenios especiales de los cuidadores y cuidadoras de personas en situación de dependencia. Este es un compromiso que viene desde la Ley de la Dependencia, que nunca se ha llevado a cabo y que sobre todo afecta a las mujeres. Estas son las 16 medidas del acuerdo y mirad, lo tengo que decir, cuando llegamos en 2016 y empezamos a explicar la injusticia con el sistema de pensiones, me llamaron agorera, me llamaron exagerada. La reforma estaba tan sólidamente implantada que ni siquiera dentro de los sindicatos se conocían sus efectos. Y ahora, tras un arduo proceso, todo hay que decirlo, en solo 5 años nos la hemos cargado por completo. Nos hemos cargado la reforma de pensiones del PP. Y nada fácil, que ya lo sabéis,
contra viento y marea, contra el PP, contra la Comisión Europea, el Banco de España y absolutamente contra todas las instituciones financieras. Y nada fácil, todas hemos luchado y todos en las calles con nuestra unión de jubilados y pensionistas en marcha, en manifestaciones contra la reforma que se hizo en 2013, esa reforma de los expertos, que sabéis que alguno de Comisiones Obreras también votó a favor y que finalmente ha muerto bajo el empuje sindical de la UGT. Porque, compañeros y compañeras, pocas veces se consigue un éxito sindical tan completo y rotundo como este. Nos queda muchísimo camino. Mirad, tenemos que todavía construir un sistema, un marco de financiación y sostenimiento de las futuras pensiones para los muchos más millones de jubilados de la generación del baby boom que tendrán que venir. Pero la derogación de la reforma de pensiones del PP es un paso de gigante y podemos tener la seguridad y el orgullo de sindicato de que la UGT ha sido protagonista de ello, sin complejos, sin seguidismo. Nunca hemos ido a remolque, al contrario, hemos marcado el camino, hemos tirado del carro, como se dice literalmente, con nuestro discurso, con nuestros argumentos, con nuestros planteamientos y, sobre todo, con nuestras movilizaciones. Usted tiene todo el camino por delante para terminar el trabajo, porque puede, porque nunca más iremos a remolque en las pensiones y en la seguridad social de nadie. Mucha fuerza para el futuro, compañeros y compañeras, es trabajo nuestro, es trabajo vuestro y, sobre todo, muchas gracias a Pepe por haberme dejado protagonizar este gran reto. Muchísimas gracias, compañeros, muchísimas gracias. Bueno, vale. Compañeros, vamos a continuar. ¿Le queréis dar? Compañeros, muchas gracias, Mari Carmen. Vamos a continuar. Bueno, en primer lugar, vamos a pedir a la Comisión de Verificación de Credenciales que lea el tercer y último dictamen. Buenos días, compañeros y compañeras. Me han puesto en el centro, pero que sepáis que yo no soy de centro, ¿vale? Bueno, ¿se oye? ¿Se oye ahora? Muy bien. Yo no soy vasco, pero también puedo hablar sin micro. Bueno, tercer y último dictamen de la Comisión de Verificación de Credenciales del 43 Congreso Confederal. En Valencia, siendo las 13:10 del 19 de mayo de 2021, y para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4.2 del Reglamento de Congresos de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, la Comisión de Credenciales emite su tercer y último dictamen. De acuerdo con los certificados expedidos por las presidencias y secretarías de actas de los congresos de las organizaciones convocadas al 43 Congreso Confederal, ante la Comisión de Verificación de Credenciales se han acreditado un total de 786 delegados y delegadas, lo que supone el 98,25% de los 800 convocados a este Congreso.
y para que así conste, firman en prueba de conformidad en el lugar, fecha y hora de encabezamiento la compañera María José Pastor Martín, el compañero Manuel García Salgado, el compañero Rafael Espartero García, la compañera Amparo Burgueño Luengo y el que os habla, Constantino Calero Vaquerizo. Muchas gracias. Bien, mientras esperamos a que haga su entrada el presidente del Gobierno, acompañado de nuestro secretario general, querría reconocer a los invitados institucionales que nos acompañan hoy, de los que no voy a hacer relación, porque son numerosos y siempre es lamentable olvidarse de alguno, pero sí me gustaría que el plenario del Congreso los recibiera con un caluroso aplauso. Aprovechando estos minutos musicales, recordaros que mañana a las 10 iniciaremos el plenario, que me han dicho que no es necesario, es más, no es conveniente que traigáis el equipaje, ninguna de las maletas, que en cada uno de los hoteles donde estáis hospedados se han habilitado consignas para que de manera segura podáis dejar allí vuestro equipaje. Y, por favor, si el presidente anda por ahí, pues que alguien lo va a entrar.
Bien, compañeros y compañeras, vamos a continuar con el plenario. Desde luego, dándole la bienvenida al presidente del Gobierno. Parece evidente que, tal y como ha sido recibido, la UGT espera mucho en su acción de Gobierno. Yo casi me preguntaba si llevaba debajo del brazo la derogación de la reforma laboral. Bien, en todo caso, que sepa que la UGT quiere el acuerdo por encima de todo y el acuerdo es, sin duda, la mayor garantía de perdurabilidad de cualquier reforma. Pepe, tienes la obligación, el placer y imagino que el honor de dirigirte al presidente y al plenario. Gracias. Buenos días, presidente, vicepresidenta, presidente de la Generalitat. Compañeros, compañeras, la verdad es que, en primer lugar, yo le quiero agradecer al presidente que nos acompañe esta mañana. Para nosotros es muy importante la presencia del presidente del Gobierno en nuestro Congreso. Yo sé que era complejo el poder ligar las agendas, máxime ayer con la sorpresa que hemos tenido en Ceuta y en Melilla. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Hace un momento teníamos un debate, estábamos informando al Pleno del Congreso sobre las bases que yo creo que van a constituir en los próximos días el primer acuerdo para nosotros de peso. Los otros que hemos hecho también son de peso, pero este de un peso extraordinario en relación con el sistema de pensiones. Un acuerdo que nos sitúa en el año 2011. Nosotros creemos que hay que restaurar el principio de legalidad, que para nosotros el principio de legalidad, más allá de lo que diga el BOE, es el acuerdo del año 2011 que se firmó con las organizaciones empresariales, con las organizaciones sindicales y el propio Gobierno que en aquellos momentos encabezaba José Luis Rodríguez Zapatero. Y es a partir de ahí donde, obviamente, vamos a poder hablar, acordar, negociar todo lo que sea necesario para poder mantener un sistema de pensiones público, suficiente, que definitivamente dé estabilidad y, sobre todo, dé tranquilidad a los pensionistas actuales y a los futuros pensionistas de nuestro país. Son las bases de un acuerdo que tiene que venir de manera inminente, que yo espero que, además, las situaciones que pueden haber venido algunos como consecuencia de algunos acontecimientos que han pasado en nuestro país en los últimos tiempos no influyan. Las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, creo que tenemos la obligación de
no vivir las efemérides políticas y menos electorales cotidianas de nuestro país, sino ser una fuerza tranquila, que dé sosiego, que dé estabilidad y que garantice el futuro de los ciudadanos y las ciudadanas. Y en ese sentido yo espero que podamos tener ese acuerdo listo para firmar en los próximos días. Sabéis, presidente, sabes, vicepresidenta, que si algo ha hecho la UGT en estos últimos años ha sido justamente remar, trabajar para que pudiéramos abrir ese camino de acuerdo y de concordia. Sabéis lo que pensamos, sabéis lo que necesitamos. Este país efectivamente necesita estabilidad, este país necesita recuperar la negociación colectiva como instrumento de redistribución de la riqueza. Ese es uno de los elementos claves, fundamentales. Lo es el sistema impositivo, pero lo es de una manera muy especial la negociación colectiva. La negociación colectiva actual impide que las organizaciones sindicales tengamos la capacidad para poder ejercer ese papel de elementos capaces de redistribuir la riqueza que se genera en nuestro país. No pedimos nada que no tengan ni los franceses, ni los alemanes, ni los nórdicos. Lo que queremos es justamente que nuestro sistema sea un sistema que vaya en esa dirección. Presidente, tenemos pendientes reformas por lo que hace referencia a la estabilidad. Todo lo que es la contratación temporal, tenemos que dejar de hablar y empezar a hacer. Porque yo creo que todo el mundo sabe que efectivamente la estabilidad, dejadme que acabe y luego aplaudís, pero quiero decírselo todo de corrillo, por favor. La estabilidad en el empleo es una de las piezas claves para asegurar el futuro de nuestras empresas, de nuestro sistema productivo, pero también y de una manera muy especial de las personas que en estos momentos están en una situación de precariedad. Iba a decir de los jóvenes y de las mujeres, pero ya no son solo jóvenes y mujeres, también son las personas de más de 45 años, que muchos han perdido el empleo y en estos momentos están en una situación de precariedad. La UGT es plenamente consciente que tiene el mejor gobierno posible para defender los intereses de las personas a las que nosotros representamos. Y eso quiero que lo tengas absolutamente claro. Pero como somos conscientes de eso, como nuestros afiliados y afiliadas, los delegados y delegadas, los cerca de 90.000 delegados y delegadas que tenemos en los centros de trabajo de nuestro país son conscientes de eso, lo que en todo caso queremos es siempre trasladarte con franqueza, con lealtad, cuáles son nuestras reivindicaciones. Y siendo además plenamente conscientes de que en este país hay muchos poderes que presionan, nosotros también queremos demostraros al Gobierno nuestras reivindicaciones, que podáis recibir nuestro aliento para que os sirva, sobre todo, para poder ayudarnos a transformar este país. Por eso te quiero dar las gracias, darte la bienvenida y tienes la palabra, presidente, estás en tu casa. Bien, muchas gracias, presidente. Compañeros, compañeras, qué gusto, ¿no? Presidente de la Generalitat, ver de nuevo este aforo lleno de personas, de compañeros y compañeras, de sindicalistas de la Unión General de Trabajadores, porque eso representa que estamos iniciando una nueva etapa, una etapa de superación de la pandemia gracias a la vacunación, gracias a la aportación de la ciencia. Y quiero además subrayarlo gracias al buen hacer de los sindicatos, de los agentes sociales, que habéis garantizado la estabilidad social fundamental
imprescindible para lograr, desde el punto de vista económico y social, superar esta tragedia, la mayor tragedia sanitaria de estos últimos 100 años en la historia de la humanidad. Así que gracias a la UGT, gracias a los compañeros y compañeras y gracias también al presidente de la Generalitat por acogernos y acogernos a muchos, cada vez más, que podamos encontrarnos, abrazarnos cuando superemos definitivamente la pandemia, ¿no? Y le decía antes al presidente de la Generalitat y también al secretario general, a mi querido Pepe, que, bueno, pues que el Partido Socialista, y aquí os hablo como secretario general del Partido Socialista, os vamos a copiar y vamos a celebrar el próximo mes de octubre también el 40 Congreso del Partido Socialista en la ciudad de Valencia. Así que mejor lugar que este no se me ocurre. Algunas cosas diré al compañero secretario general de la Unión General de Trabajadores para responder y recoger el guante de algunas cuestiones que ha planteado. Pero sí me gustaría empezar por la reivindicación y el reconocimiento a una figura, a una persona fundamental en la historia del Partido Socialista y también de la Unión General de Trabajadores, que ha sido mancillado a lo largo de estos últimos meses por grupos políticos y también por gobiernos municipales, que es a nuestro compañero, a nuestro querido compañero Francisco Largo Caballero. Porque en estos tiempos en los que algunos quieren encerrarle en el olvido, mancillar su recuerdo y su memoria, nosotros y nosotras nos empezamos a reivindicar y a recordar en su trabajo. Largo Caballero fue un sindicalista y un político consecuente con sus actos. Como ministro de Trabajo promulgó la legislación social más avanzada de su época, que aún hoy en España reconocemos y recordamos. Y actuó además como hoy queremos actuar nosotros, desde todos los frentes. Me refiero a la izquierda política, sindicalista, social, en definitiva, de nuestro país. Comprometiéndonos con su época, con nuestra época, respondiendo ante la adversidad con más democracia, dignificando la vida de aquellos colectivos y de aquellas personas más vulnerables. Eso es lo que hizo Largo Caballero y eso es lo que quiere hacer la izquierda política que hoy está gobernando. Mirad, una de las cosas que ha dicho el secretario general es que no encuentra otro gobierno posible en España que pueda defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras como lo está haciendo este gobierno de coalición. Y subrayo lo de coalición, porque si algo estamos demostrando durante este año largo de pandemia, como un mensaje político a aquellos ciudadanos y ciudadanas que creen en la izquierda, en las fuerzas progresistas, es que el entendimiento entre las izquierdas es posible, es necesario y es fundamental para que los trabajadores y trabajadoras avancen en sus derechos y en sus libertades durante los próximos años. Y tengo una mala noticia que darle a la derecha. Quedan 31 meses para que acabe la legislatura y vamos a seguir haciendo cosas en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país y singularmente de los trabajadores. Porque nosotros gobernamos con el ejemplo de quienes nos precedieron, de quienes cambiaron la sociedad para mejorarla. En un día como hoy, en el que la Unión General de Trabajadores celebra su 43 Congreso Federal, como bien reza vuestro lema, quiero reivindicar una vez más la hermandad entre el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. Quiero reivindicar, además, la importancia del sindicalismo en la acción política. Quiero, además, deciros que trabajamos para la igualdad, para la justicia social, para eliminar las lacras de la pobreza y de la marginación que, desgraciadamente, la pandemia, si no ha hecho otra cosa, es acelerarlas y ensancharlas. Este Congreso lleva un ambicioso lema, a mi juicio, que es el lema de Revolución 6.0, un nuevo contrato social y medioambiental. Y a mí me parece muy importante, querido Pepe, queridos compañeros y compañeras, este lema, porque demuestra, a mi juicio, bien, fielmente, que la Unión General de Trabajadores conoce el mundo en el que vive y, sobre todo, el futuro hacia el que vamos y que deseamos preparar a las siguientes generaciones para dotarles de las herramientas, de los instrumentos para poder hacer efectiva su progreso social. El mundo, compañeros y compañeras, hace poco más de 12 meses cambió de una manera radical. Se han acelerado cambios que veíamos antes de la pandemia ya en el medio plazo y que hoy se han
convertido en nuestro presente y en nuestro futuro más inmediato. Estamos hablando de la transición ecológica, que tiene que ser justa, y yo aquí quiero reivindicar también no solamente el hacer del Gobierno de España, sino también de los agentes sociales y singularmente de los sindicatos en aquellos territorios donde hemos llegado a acuerdos precisamente para hacer esas transiciones justas, es decir, que nadie quede atrás, al igual que las transformaciones digitales. Es decir, los desafíos al final para la izquierda siempre son los mismos. Es ofrecer perspectivas integradoras a las grandes revoluciones disruptivas que estamos viviendo. En definitiva, aquella frase en términos coloquiales que, digamos, se ha convertido en la marca también, no solamente de los sindicatos, sino también una voluntad política del Gobierno de España, que es el de no dejar a nadie atrás. Para ello, compañeros y compañeras, hemos tenido que aprobar, como bien sabéis, un escudo social histórico desde el punto de vista de nuestras capacidades, a lo largo de estos últimos 40 años de democracia, con el fin de afrontar pues, la peor pandemia, ¿no? La peor crisis sanitaria con su traslación desde el punto de vista social y económico del último siglo. Y para evitar, en definitiva, que la recesión económica pues, se transformara en mayor destrucción de empleo, mayor histéresis en nuestra economía. Esa es la tarea a la que nos hemos empeñado durante este largo año de legislatura y también de pandemia. Y cuando digo hemos estado empeñados, no solamente me refiero a lo que yo pueda representar como Gobierno, sino también al conjunto de la sociedad y singularmente los agentes sociales. Porque creo que la unidad, el diálogo y, como bien se ha dicho antes, las reformas que cuenten con el mayor acuerdo posible, sin duda alguna es beneficioso para el conjunto de la ciudadanía, sobre todo en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo. Porque esa unidad y ese diálogo, compañeros y compañeras, es lo que nos ha permitido, aun con el número de fallecidos que desgraciadamente la pandemia nos ha arrojado, pues hemos salvado vidas, hemos defendido la salud pública de nuestra nación y hemos salvado también empleos y empresas, tomando decisiones dramáticas como tomamos en los primeros meses de la pandemia, donde tuvimos que cerrar todas aquellas actividades no necesarias para poder hacer frente a un virus desconocido. Por eso, quiero aprovechar para dar las gracias y reconocer el esfuerzo, el liderazgo, la empatía de la Unión General de Trabajadores, de su secretario general, Pepe, de comisiones obreras, del conjunto de agentes sociales, de todos los miembros del Gobierno, de todos y cada uno de los miembros del Gobierno, en definitiva, de todos los actores y actrices protagonistas de la mesa de diálogo, así como del tejido productivo de nuestro país. Gracias por vuestra responsabilidad, gracias, Pepe, por vuestro compromiso para con el país y también para con los trabajadores y trabajadoras. Habéis demostrado que si hay voluntad y se pone el interés general por encima de cualquier otra consideración, se puede llegar a acuerdos. Acuerdos que mejoren la vida de los colectivos a los que estamos representando, singularmente de los trabajadores y trabajadoras. Eso es construir país. Un día como hoy merece la pena recordar que se han alcanzado con los empresarios y con los sindicatos hasta 8 grandes acuerdos fruto de la mesa de diálogo y de concertación social. El primero de ellos lo conocéis bien porque lo hemos hablado en muchas ocasiones, es el que se ha suscrito para la reactivación económica y del empleo. Hace pocos meses, antes de que efectivamente cumpliéramos el año en el pasado verano. En segundo lugar, se ha subido el salario mínimo interprofesional hasta 900 euros al mes en 14 pagas. En tercer lugar, se ha regulado el trabajo a distancia. En cuarto lugar, se han regulado las condiciones laborales de las personas trabajadoras dedicadas al reparto o distribución a través de las plataformas digitales, la denominada Ley Riders, que es puntera en el mundo entero. Y en quinto lugar y último, aunque sea sin duda alguna el más importante, se ha firmado el Acuerdo Social en Defensa del Empleo, hasta en 4 ocasiones. Ahora mismo estamos también negociando con los agentes sociales una nueva extensión para prorrogar los ERTEs, ¿no? Y además 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras autónomos han percibido algún tipo de prestación que pusimos en marcha precisamente para protegerles en los momentos más difíciles de la lucha contra el COVID. Y gracias a ello, y seguro que lo habéis escuchado en muchas ocasiones, me parece muy importante también trasladar este mensaje de nuevo de solidaridad que nos hemos dado todos, el conjunto de la ciudadanía española. Hemos logrado proteger 3,6 millones de puestos de trabajo. De hecho, en el último informe de Economía Mundial que ha publicado el Fondo Monetario Internacional, es decir, no un organismo, dudoso de defender las tesis que defiende liberales,
ha puesto a España como país ejemplo de la eficacia en el diseño y en la instrumentación de los ERTE como mecanismo para el mantenimiento del empleo. Y yo creo que esto es importante reconocerlo, porque la transformación en marcha de nuestro país está fundamentada, está asentada en la creación de empleo de calidad y con derechos. Esa es nuestra máxima prioridad, compañeros y compañeras, y en especial cuando estamos hablando, como ha hecho antes el secretario general de la UGT, de los jóvenes, que son de nuevo, junto con las mujeres, aquellos grupos de la población que más están sufriendo las consecuencias de la crisis. Son los jóvenes, compañeros y compañeras, los que de alguna manera viven, y lo dicen además con muchísimo pesar, esta suerte de adolescencia perpetua, que no solo les impide emanciparse y, por tanto, vivir en casa de sus padres y madres, sino que, además, viven con muchísima más precariedad que ellos. Les cuesta, por tanto, compaginar los estudios, el trabajo, cuando muchos de ellos no tienen otra alternativa salvo salir adelante y no pueden hacerlo. Y retrasan, además, la decisión de ser madres, de ser padres, mientras se encadenan crisis consecutivas como la que vivimos en 2008 y como la que estamos viviendo, desafortunadamente, ahora. Piden oportunidades, piden, en definitiva, un horizonte de estabilidad y de futuro, que es lo que tenemos que otorgar, al menos las condiciones necesarias, desde los poderes públicos. Y, además, tienen derecho a hacerlo. Y nosotros tenemos la obligación de darles esas oportunidades, de crear esas oportunidades, porque los jóvenes no quieren que les regalemos nada, quieren simplemente tener la oportunidad de conquistar ellos mismos su futuro. La generación de la democracia lo que nos pide es una oportunidad y este Gobierno, compañeros y compañeras, va a hacer todo lo posible por dársela. Vamos a fracasar como sociedad si no logramos crear esas oportunidades. Y en ese sentido, quiero haceros un anuncio importante para el Gobierno de España, y es la inminente puesta en marcha por parte del Gobierno de un plan de choque frente al desempleo juvenil. Un plan que va a concentrar una gran inversión para hacer frente a uno de los grandes retos de nuestro mercado de trabajo. Las comunidades autónomas van a contar con 600 millones de euros para financiar contratos formativos que otorguen oportunidades de empleo, de formación para aquellos jóvenes que tengan menos de 30 años. Y, además, lo que vamos a hacer es invertir otros 765 millones de euros en programas novedosos dedicados al empleo joven, a ofrecerles una primera experiencia profesional, a fomentar la investigación o la mejora de su capacitación en los ámbitos de futuro como son la digitalización, la economía verde, la transición ecológica y un largo etcétera. Y, finalmente, vamos a renovar el sistema de garantía juvenil, dando lugar a la Garantía Juvenil Plus, que constituirá un auténtico plan de empleo digno para nuestros jóvenes y que va a contar con los recursos del Fondo Social Europeo de cerca de 3.000 millones de euros entre el año 2021 y el año 2027. En conjunto con este plan de lucha contra el desempleo juvenil o por la creación de empleo juvenil, con este plan pretendemos ofrecer formación y facilitar la contratación de más de 1 millón de jóvenes en nuestro país durante los próximos 3 años. Eso es lo que va a hacer este Gobierno por los jóvenes en nuestro país. Porque vamos a lanzar un mensaje claro. Vamos a lanzar el mensaje de que no vamos a permitir que nuestros jóvenes vuelvan a pagar la crisis. Tenemos, por tanto, compañeros y compañeras, las reformas necesarias de mercado laboral, del sistema público de pensiones, que las vamos a hacer, las estamos haciendo ya, desde la negociación y el pacto en el marco del diálogo social. Es esa la mejor garantía para que los acuerdos sean equilibrados y, por tanto, como bien se comentaba antes, perduren en el tiempo. Así se lo hemos explicado a las autoridades europeas en el marco de nuestra negociación para los fondos de recuperación del Next Generation European Union. Lo han entendido perfectamente, como ha quedado reflejado precisamente en nuestro plan de recuperación que ya hemos presentado ante la Comisión Europea. Pero, por otro lado, quiero también deciros que, además de estos acuerdos en el marco del diálogo social, también se han alcanzado otros acuerdos, a mi juicio, claves con los sindicatos principales, con la Unión General de Trabajadores y con comisiones obreras. Destaco, por ejemplo, la importantísima aprobación de los reglamentos de planes de igualdad, de la igualdad retributiva que dieron lugar al Real Decreto 901/2020, los planes de igualdad y su registro, el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Es decir, hace un mes
hemos derogado también el artículo del Código Penal que castigaba con cárcel la participación en piquetes, tal y como reclamabais las fuerzas sindicales desde hace tiempo. Por tanto, escuchamos, pactamos y cumplimos. Y no quiero dejar de recordar hoy aquí, con la importancia que tiene, además, hacerlo aquí, la aprobación el año pasado de un nuevo pilar de nuestro estado del bienestar, que yo siempre he identificado sobre todo en la lucha contra la pobreza infantil. En nuestro país, desgraciadamente, 2,5 millones, casi 2,5 millones de niños y niñas sufren pobreza. Nuestro país tiene un gran desafío en la lucha contra la pobreza infantil. La explicación de por qué aprobamos el ingreso mínimo vital para muchos significa una nueva palanca de redistribución de la riqueza, de lucha contra la exclusión social, pero para mí, sobre todo y ante todo, representa un compromiso en la lucha contra la pobreza infantil. Y debo deciros, compañeros y compañeras, que después de menos de un año de su implementación y desarrollo, porque estamos hablando de una nueva política que ahora mismo está en manos de la Seguridad Social, son ya 680.000 españoles y españolas quienes están percibiendo ese ingreso mínimo vital. Esto, a mi juicio, es un hito histórico que viene a completar nuestro estado del bienestar junto con la sanidad, con la educación, con las pensiones, con la dependencia, y en cuyo impulso, además, quiero reconocer la huella, el liderazgo de los sindicatos y el tercer sector, que ha jugado también un papel decisivo. Los sindicatos conocéis mejor que nadie que hay dos formas de salir de la crisis: con más diálogo, con más igualdad o con más conflicto social y, por tanto, con más desigualdad. Y el Gobierno, no os quepa duda de coalición, lo tiene muy claro. Nosotros lo que elegimos es el diálogo y la justicia social. Porque con diálogo hemos sido capaces de evitar que la recesión económica se transforme en destrucción de millones de puestos de trabajo. Y a pesar de que la terrible crisis económica derivada de la emergencia sanitaria la estemos sufriendo, os adelanto que ya hemos logrado algo muy importante. Y es que ahora mismo, compañeros y compañeras, hay en España solo 200.000 afiliados menos a la Seguridad Social que antes de la pandemia. A lo que debemos, además, sumar otro 500.000 de personas que se encuentran ahora mismo en alguna modalidad de los ERTEs. Porque desde el diálogo se desplegó un enorme escudo social, como he dicho antes, que ha protegido socialmente a muchísimos millones de trabajadores y trabajadoras, que sirvió para limitar el impacto de la crisis en nuestra estructura productiva y, gracias además a esta menor destrucción de empleo, la recuperación está siendo aún más rápida. Y quiero daros algunos datos porque me parece importante también que hagamos memoria y que seamos conscientes de cuál es el estado actual del mercado laboral y también de la economía española. Como vosotros sabéis bien, en la pasada crisis financiera se tardaron casi 12 años en volver al nivel de la afiliación a la Seguridad Social previo al inicio de la recesión económica del año 2008-2009. 12 años. 12 años para recuperar el empleo perdido. Más de una década que malogró la vida de muchísimas personas y que especialmente tuvo unas consecuencias gravísimas en los proyectos vitales de gente joven entonces, que se vieron obligados o bien a marchar de nuestro país o a las mujeres que fueron de nuevo, como hoy, las primeras afectadas por esa crisis económica y crisis financiera. Esta vez es distinto, porque es verdad que la naturaleza de la crisis es distinta, pero la forma en la que estamos llevando entre todos a cabo la respuesta a esta crisis económica, sanitaria y social es indudablemente diferente. Y lo estamos logrando. Lo que es lo mismo. Estamos haciendo precisamente que tanto en las formas como en el fondo, porque también en la política laboral es importante las formas y el fondo, y que son absolutamente inseparables, las respuestas sean diametralmente distintas a las de la crisis financiera de 2008. Estamos demostrando juntos que hemos puesto en marcha una agenda ambiciosa para propiciar el bienestar de nuestro país. Mirad, impulsamos un cambio de paradigma en todos los sentidos, en todos los sectores, un cambio de paradigma que refleja los vientos de cambio que necesita nuestro tejido productivo, que necesita modernizarse, que necesita alinearse con esa transformación digital y con esa transición ecológica y que precisamente necesita incorporar esa perspectiva integradora a la cual antes hacía referencia. Y lo estamos notando ya. Fijaros, la salida de esta crisis va a ser mucho más rápida. Antes os hacía referencia a los 12 años que sirvieron para poder recuperar los niveles de empleo que tuvimos antes de la crisis financiera. Pero, como os he dicho antes, faltan menos de 200.000 personas afiliadas a la Seguridad Social para que recuperemos los niveles de afiliación que teníamos en febrero del año 2020. Los ERTEs
que mencionaba antes fueron muy efectivos para proteger la economía, el empleo, como bien sabéis, y ahora lo son también para impulsar la recuperación económica. Porque hemos mantenido en los momentos más difíciles hasta 3,6 millones de personas que han cobrado y han mantenido y han preservado y se han protegido su empleo. Una situación que en abril de 2020, acordaros, era dramática para muchísimos sectores. Y ahora mismo permanecen en torno a 590.000 trabajadores y trabajadoras. ¿Esto qué significa? Significa que el 85% de aquellas personas que en abril estaban protegidas por los ERTEs se han reactivado y se han reincorporado a su puesto de trabajo. Es decir, el cambio de tendencia se está produciendo, la recuperación económica se está acelerando y las expectativas, en consecuencia, son claramente mejores, como demuestran pues, los indicadores de confianza y también de sentimiento económico o el índice de producción industrial o también la actividad de los servicios que crecen con fuerza durante este último mes. Compañeros y compañeras, es un proceso de recuperación que gana ritmo, en la medida en la que también gana ritmo pues, el principal instrumento que ahora mismo tenemos de política económica, que es el proceso de vacunación. De hecho, estamos acelerando en mayo y pronto se va a producir un salto que yo califiqué de gigante, un salto cualitativo en la llegada de las vacunas. Bien, compañera, claro que sí. Déjame primero hablar de las vacunas, que es importante también. Mirad, las vacunas, en junio, España va a recibir más de 13 millones de vacunas de una determinada compañía farmacéutica, 2,7 millones de dosis cada semana. Más, y nuestro Sistema Nacional de Salud está respondiendo óptimamente. Hemos llegado a administrar la semana pasada, en tan solo un día, 612.000 dosis diarias. De modo que somos capaces de absorber ese importante crecimiento de dosis de vacunas que nos están llegando semanalmente. Y ya lo advertí, el proceso de vacunación, compañeros y compañeras, es la mejor herramienta de política económica. De hecho, en los últimos 100 días, para que os hagáis una idea, solamente este dato, porque me parece lo suficientemente elocuente de lo que quiero explicaros, solamente en estos últimos 100 días se ha activado más de 380.000 trabajadores y trabajadoras en ERTEs, para que seamos conscientes de la trascendencia y el impacto que tiene el ritmo de vacunación. Y cuando este verano se recupere todo el flujo turístico, serán más las personas que vuelvan a su empleo manteniendo sus derechos y sus puestos de trabajo. Fijaros, compañeros y compañeras, la Comisión Europea acaba de publicar su informe de primavera hace muy pocos días y nos revela algo muy importante, que de acuerdo a sus estimaciones, este año, el año 2021 y el año 2022, nuestro país, España, va a ser el país de Europa que mayor crecimiento económico tenga y que el empleo equivalente a tiempo completo crecerá en nuestro país en el año 2021 a un 4,5%. Y al final del año que viene, del año 2022, habremos recuperado el nivel de PIB que teníamos previo a la pandemia. Por tanto, vamos a completar en menos de 3 años una recuperación que en la crisis financiera de 2008 se tardaron más de 10 años. Esta es la enorme diferencia, compañeros y compañeras, entre el impacto de esa crisis y el impacto de esta crisis. Y esto no es mérito del Gobierno, aunque algo tendremos que ver. Es el mérito de la sociedad española, que ha sido capaz de hacerlo. Es el mérito de los sindicatos, de los agentes sociales, que habéis sido vosotros, junto con los empresarios, los que habéis comprometido, o os habéis comprometido, mejor dicho, con nuestro país desde el diálogo y también desde la unidad. Y quiero que sintáis el orgullo del trabajo bien hecho. Quiero que sintáis que vuestra tarea pues está contribuyendo históricamente e inequívocamente a construir un país próspero y justo, el país próspero y justo que queremos. Mirad, en su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, el nuevo presidente de Estados Unidos, porque algo bueno nos dejó también el año 2020, ¿no? Al menos al otro lado del Atlántico hubo un cambio político necesario para el mundo, bueno para Estados Unidos y también bueno para Europa. Pero Joe Biden dijo algo muy importante, y cito textualmente. Dijo, la clase media construye este país y los sindicatos construyeron la clase media, no Wall Street. Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con esa afirmación y por eso nuestro proyecto modernizador para España es el proyecto no solo de las clases trabajadoras, sino también de las clases medias españolas, porque están íntimamente imbricadas.
España la ha construido, la sigue construyendo la clase media, la clase trabajadora que representáis vosotros aquí fielmente, la Unión General de Trabajadores. Y a esa clase trabajadora la habéis, digamos, construido vosotros y vosotras con vuestra acción sindical. Habéis puesto los cimientos de esos derechos y esas libertades. España pronto va a dejar atrás, junto con Europa, la pandemia. Es verdad, y me consta que además los sindicatos están apoyando esa propuesta del Gobierno de España, el desafío es que la vacuna llegue al conjunto del planeta y, por tanto, podamos vacunar en un tiempo récord al conjunto de la humanidad. Y vamos a continuar, compañeros y compañeras, con ese proceso de transformación que hemos iniciado hacia una España mucho más sostenible, mucho más justa, mucho más inclusiva y con un mayor bienestar. Gracias a la mayor campaña de vacunación que hayamos tenido nunca, no solamente en España, sino en la historia de la humanidad, y al despliegue de los fondos europeos a través del Plan de Recuperación, vamos a modernizar nuestra economía y, en consecuencia, nuestro país. Que hacía falta, que hacía falta. Y no solamente porque hemos sufrido 7 años de gobierno conservador, donde se desmantelaron muchísimos de los derechos laborales a los cuales vosotros hacéis referencia cuando clamáis, ¿no?, por la derogación de la reforma laboral, sino porque tampoco teníamos recursos económicos para poder inyectar inversión pública y hacer frente desde un punto de vista inclusivo esas transformaciones a las cuales antes hacía referencia. Como sabéis, por ejemplo, la transformación digital es uno de los pilares fundamentales del plan de recuperación. La transición ecológica lo es, la cohesión social y territorial lo es, y también lo es la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Retos todos ellos que ya eran urgentes antes de la pandemia y que ahora mismo son apremiantes. Mirad, en el acuerdo de investidura que firmamos el Partido Socialista y Unidas Podemos, dijimos que es necesario un nuevo pacto social para proteger a los trabajadores y a las trabajadoras. Dijimos que era necesario un nuevo estatuto de los trabajadores. Y hay compañeros que me dicen, no, tienes que decir derogar la reforma laboral. Pero mirad, desde el Gobierno y también de cara a la sociedad española, cuando estamos hablando de revisar a fondo nuestro mercado laboral, por supuesto que hay que derogar cosas que hizo el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno. Pero hay otras muchas cosas que tenemos que actualizar y que tenemos que modernizar de nuestro mercado de trabajo. Y yo quiero deciros una cosa. Para mí es fundamental algo que ha dicho Pepe, el secretario general de la Unión General de Trabajadores. Es fundamental institucionalizar y reforzar la negociación colectiva como un mecanismo más de redistribución de la riqueza social y de la estabilidad social en nuestro país. Lo es. Tenemos que actualizar, como hemos hecho con la ley de riders, como hemos hecho con el teletrabajo, como hemos hecho también con la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, como hemos hecho con la derogación de ese artículo del Código Penal y como vamos a hacer en tantas y tantas cosas. Pero la izquierda, sea la política, la sindical, no solamente tenemos que decir que vamos a desmantelar, también tenemos que decir que vamos a avanzar. Y que se avanza desmantelando y recuperando derechos laborales perdidos, pero también reconociendo otros nuevos derechos laborales que están poniéndose en cuestión como consecuencia, por cierto, de la transformación digital. Es ahí donde yo creo que nos tenemos que encontrar para que tengamos la representación más amplia posible desde el punto de vista social. Mirad, hemos sido pioneros en la ley de riders, como decía antes. Y este es solamente el principio, porque supone una verdadera apuesta por unas nuevas relaciones laborales, en convivencia con la tecnología, que no podemos ya separar de nuestras vidas. Tenemos que ser nosotros y nosotras quienes gobernemos esa transición tecnológica para mantener los derechos de los trabajadores y para evitar que la inteligencia artificial, que los algoritmos o que la robotización se impongan sobre los derechos humanos y también sobre los derechos de los trabajadores. Gobernar nosotros la tecnología para que la tecnología no nos gobierne a nosotros. Somos el primer gobierno del mundo, compañeros y compañeras, que hemos lanzado una consulta pública para hacer una carta de derechos digitales. Y quiero además aseguraros que el Gobierno tiene entre sus prioridades que la transición tecnológica y la transición ecológica no dejen a nadie atrás. Y cuando digo que no dejen a nadie atrás, no solamente me estoy refiriendo a los trabajadores, desde el punto de vista social, los colectivos, sino también a los territorios. Tienen que ser necesariamente transiciones justas. Evitaremos que el peso de los cambios en la movilidad, en los sectores más afectados, pues recaiga sobre los territorios y sobre los trabajadores con menos formación. Ese es el compromiso que tenemos, compañeros y compañeras. No vamos a relajarnos
ante nuestro empeño de modernizar nuestro marco de relaciones laborales para acabar con la lacra del desempleo, con la lacra de la precariedad, para abordar los retos de la nueva economía digital, de la sostenibilidad, de la formación continua y el reto de mantener la competitividad sin perder derechos. Ese es el compromiso que tenemos como Gobierno de coalición. Y lo vamos a hacer, además, orientando nuestra economía y nuestras políticas económicas hacia el futuro, que es ahí donde siempre gana la izquierda. La derecha siempre gana cuando encuentra sociedades resignadas, sociedades con miedo. Pero nosotros tenemos que abrazar esos cambios y darle esa triple perspectiva integradora de solidaridad social, territorial y también intergeneracional y de género. Con la elaboración de ese nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI que necesitamos, como prometimos además en nuestro discurso de investidura. Sabemos que esta pandemia está dejando ganadores y perdedores y no podemos consentir, por ejemplo, que haya sectores ganadores que pagan millonarios sueldos a sus ejecutivos que no han dejado de crecer y crecer y crecer durante la pandemia, como lo han hecho con sus dividendos y con sus bonus, y anuncien al mismo tiempo despidos masivos de trabajadores y trabajadoras. Eso no es posible. Y ese tipo de anuncios lo que hacen es generar alarma social, generar incomprensión y tratar de trasladar a la opinión pública, en este caso española, de que la transformación tecnológica es algo de una minoría y no de una mayoría. Y este es el principal reto y el desafío que tenemos. Por eso el Gobierno, ¿en qué trabaja? Pues va a trabajar siempre, intensamente, con los sindicatos para mitigar al máximo los despidos colectivos en aquellos sectores en los que los beneficios empresariales no los justifican. También vamos a proteger nuestro sistema público de pensiones, como ha dicho antes el secretario general de la UGT, Pepe, que es pues el pilar, la clave de bóveda de nuestro estado del bienestar, que os voy a contar, que no sepáis. Nos hemos comprometido, además, hemos recuperado la indexación de las pensiones a la inflación para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. No solamente hemos hecho eso, sino que también hemos aumentado aún más las pensiones mínimas de aquellos jubilados y jubiladas con una jubilación mucho más baja. Y después de muchos años, pues se ha logrado un gran acuerdo en el Pacto de Toledo que yo quiero poner en valor para reforzar el sistema y también para asegurar la sostenibilidad financiera, sin recortes ni erosiones de las prestaciones. Y en este sentido, quiero deciros que os animo a que sigamos trabajando intensamente, me consta que Pepe lo está haciendo y que la Unión General de Trabajadores lo está haciendo, para lograr cerrar en los próximos días, porque va a ser muy importante, otro gran acuerdo social en el ámbito de las pensiones. No quiero concluir compañeros y compañeras, sin volver a felicitaros y agradeceros vuestro trabajo. El trabajo realizado a lo largo de la historia de la Unión General de Trabajadores ha sido esencial en la construcción de nuestro país, en la cohesión social y territorial de nuestro país. Y cuando digo esto, lo digo de corazón, un trabajo y un papel esencial. Y reconozco además con emoción, la valentía que habéis tenido para tomar decisiones difíciles a lo largo de este último año, acompañando al Gobierno. Decisiones imprescindibles para salvar vidas, para salvar empleos, para salvar empresas. Yo recuerdo aún las primeras semanas y los primeros meses de la pandemia, hablando con Pepe, hablando con Unai, precisamente para lograr proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras con EPIs, con mascarillas, con guantes, en definitiva, con todos aquellos instrumentos que necesitábamos para garantizar la salud pública y la salud de los trabajadores y trabajadoras. Fueron momentos muy difíciles y lo hicimos unidos y lo vamos a continuar haciendo unidos. Yo lo que os pido es que sigamos unidos, porque España puede alcanzar las metas que se proponga. Yo lo tengo muy claro, si lo hacemos unidos. Y yo creo que lo vamos a lograr. Así que, compañeros y compañeras, muy buen congreso. Yo oficialmente no te puedo dar la enhorabuena, Pepe, pero en todo caso sabes que cuentas con todo mi apoyo. No soy delegado de la Unión General de Trabajadores, soy militante de la Unión General de Trabajadores. Contarías con mi voto. Y como bien has dicho, Pepe, pasemos de las palabras a los hechos. Vamos a seguir pasando de las palabras a los hechos, no os quepa duda, mal que le pese a la derecha. Gracias.
Gobierno, entonces. Bien, como os decía antes de la intervención de Pepe y del presidente del Gobierno, tenemos la comida a las 2 de la tarde. A las 4 comienza la conferencia en la que participará la vicepresidenta Nadia Calviño y su compañera de gabinete Teresa Rivera. A las 14:30 se abren las urnas para la votación y a las 16:30, perdón, se abren las mesas para la votación. Se cierran las 19 horas y el recuento se producirá aquí en el plenario a las 19 horas. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Gracias.